Muy buenas tardes, estudiantes. Vamos a iniciar una nueva experiencia de aprendizaje. Esta semana vamos a ver los recursos, elementos importantes en nuestro país. Primero, para ello vamos a ver nuestra competencia, que se relaciona con gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Acá vamos a poder sintetizar cómo el hombre se relaciona con su medio geográfico. Para ello vamos a movilizar la capacidad que se relaciona con el comprende las relaciones entre los elementos naturales y los elementos sociales. Nuestro desempeño describe las características de un espacio geográfico de acuerdo a las acciones realizadas por los actores sociales. Acá el hombre juega un rol importante en el aprovechamiento de los recursos que nos ofrece el medio ambiente. Para ello, vamos a ver un vídeo.
observar ahí pues la majestuosidad del Pongo de Mainique, una de las formas de relieve que nos presenta la selva, que no está siendo aprovechada como debe ser. Como ustedes pueden observar, en el vídeo pues muestra, ¿no?, el esplendor de esta forma de relieve que unas cuantas embarcaciones, ¿no?, lo aprovechan, algunas personas lo aprovechan para poder trasladarse de un lugar a otro. Pero vamos a ver cuán importante es para poder generar trabajo, para poder generar desarrollo en los pueblos. Entonces, esos son los elementos que nosotros en esta experiencia vamos a ver, ¿no? Básicamente, la morfología de la selva peruana. Muchas veces, cuando nos hablan de la selva, rapidito, ¿no?, se nos encienden los foquitos y decimos, selva, bosques, selva, animales. Y no es así, no más. La selva presenta mucho más que eso. Morfología de la selva peruana. Javier Pulgar Vidal, uno de los más grandes geógrafos que hemos tenido en Perú, divide al relieve amazónico en selva alta y selva baja. La selva alta se localiza desde los 400 hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, y la selva baja desde los 80 metros sobre el nivel del mar hasta los 400 metros sobre el nivel del mar. Como bien es sabido, la selva ocupa gran parte del territorio nacional, ¿no? Gran parte. Algunos calculan que es un 60% del total del territorio, otros 58% del total del territorio. Pero lo más importante es que nosotros entendamos que en nuestra selva peruana tenemos los recursos necesarios para salir pues de la pobreza en nuestro país. No nos olvidemos que hay más de 10 millones de peruanos que viven en pobreza y pobreza extrema, teniendo gran cantidad de recursos. Primeramente vamos a ver el relieve de la selva alta. La selva alta, como bien sabemos, se encuentra pues en la parte oriental de nuestro país. Allí vamos a poder apreciar básicamente lo siguiente. Allí en el fondo de esta fotografía estamos observando la cordillera azul. La cordillera azul, así se denomina ese accidente geográfico. En la selva, primeramente vamos a ver los valles longitudinales. ¿Qué son los valles longitudinales? Son zonas formadas por depositación aluvial en los flancos de la cadena oriental andina. ¿Qué quiere decir depositación aluvial? Quiere decir suelos ricos en minerales, suelos ricos que están, ¿sí?, básicamente a los lados laterales de los ríos. Estos suelos se aprovechan básicamente para generar una agricultura intensiva, además de ser áreas pobladas. Entonces, cuando hablamos de estos valles longitudinales, quiere decir que estos suelos nos proporcionan el elemento esencial para el desarrollo de una agricultura intensiva. Por ejemplo, para la producción del cacao, para la producción del café, para la producción del arroz, para la producción del té, etc. Entonces, por ese lado vamos a tener pues, ¿sí?, ventajas para el desarrollo agrícola. También nos dice que los valles longitudinales se han establecido, ¿sí?, algunas ciudades importantes. Ya los vamos a ver. Pero, ¿qué está sucediendo con los valles longitudinales? Presentan o poseen algunos problemas de lixiviación y narcotráfico.
silvación quiere decir que los suelos se van empobreciendo por la tala y todo lo demás. Entonces los suelos se empobrecen, van perdiendo sus minerales. ¿Y el narcotráfico qué quiere decir esto, profe? ¿Cómo así? Importante. Quiere decir que muchos suelos, muchos valles productivos, ¿sí?, ya no están siendo utilizados para el sembrío de arroz, café, cacao, etc., sino básicamente para el sembrío de la coca. ¿Y quién aprovecha esto? Los narcotraficantes, ¿no? El narcotráfico se aprovecha de la pobreza del poblador, también de la selva, y ¿no?, les paga para que siembren coca. Y como ya los agricultores están pagados, tienen un compromiso con estos señores, se arriesgan a sembrar este cultivo, que no es malo, sino que ya saben, el narcotráfico lo orienta para otra cosa. Entonces, lo importante sería acá que la producción agrícola del campesinado en la selva alta esté pues destinado, o sea, ya tenga un comprador seguro. Y en este estado, en este caso, el Estado debería ser un ente que canalice la producción de estas personas para que ellos pues no se dediquen solamente al sembrío de la coca, sino que ya tengan asegurado la producción, ¿sí?, y su venta posterior. Entonces podría ser una de las alternativas de solución a la problemática de estos. ¿Cuáles son los principales valles? Vamos a señalar algunos valles longitudinales, ¿sí?, importantes en la selva alta. Por ejemplo, el valle de Huallaga, que abarca los territorios de San Martín, Huánuco. El valle de Jaén, San Ignacio, en Cajamarca. El valle de Oxapampa, Palcazu, en Pasco. El valle de Quillabamba, 15.000, en Cusco. La Merced, Chanchamayo, Satipo, etcétera, etcétera, en Junín. Entonces, como bien podemos observar acá, nosotros tenemos pues valles importantísimos, y estos valles importantísimos, ¿sí?, son pues grandes áreas productoras para poder satisfacer necesidades. Tenemos el valle más extenso de la selva peruana, el valle del Huallaga, en San Martín, ¿sí?, uno de los valles, sobre todo en el Huallaga central, extraordinario para la producción de frutales, extraordinario para la producción de café y otros productos, ¿sí?, que generaría muchos puestos de trabajo y generaría el desarrollo para los pueblos aledaños. Otro valle importante es el valle de Palcazu, en la selva alta de Pasco. Extraordinario. Ustedes miren las fotografías, ¿sí?, impresionan, ¿no? Fíjese la cantidad de recursos que nosotros tenemos. Otro valle importantísimo es el valle de la Merced, en Junín. ¿Ve? Grandes productores de frutales, té, cacao. Importante. Los pongos. Pongo viene del quechua punco, que significa puerta. Los pongos son relieves formados por erosión fluvial, donde los ríos desgastan las cadenas central y oriental de los Andes. ¿Qué quiere decir eso? Que los ríos van a ir erosionando las montañas, y al erosionar las montañas van a formar estos pongos, estas puertas para comunicar un espacio con otro, ¿sí? Los pongos poseen gran potencial, básicamente hidroenergético. ¿Qué implicaría eso?
de que en los pongos se pueden construir grandes centrales hidroeléctricas. ¿Sí? Grandes centrales hidroeléctricas. Entonces, para ello se tendría que represar las aguas de estos ríos que son gigantescos. ¿Sí? Son gigantescos estos ríos. Entonces, por otro lado, tendríamos agua para potabilizar, tendríamos agua para el regadío y tendríamos agua para generar electricidad. ¿Ve? Por otro lado, también como vimos en el vídeo, sirve como vías de comunicación. Vías de comunicación importantes. ¿Sí? Entonces, las vías de comunicación, ¿por qué son importantes? Porque van a integrar a los pueblos. Entonces, fíjese, pero estos pongos no están siendo aprovechados. Simplemente están así como nos muestra el vídeo o como la naturaleza no las está dando. ¿Sí? Ejemplos de los principales pongos, por ejemplo, tenemos el pongo de Manseriche, el pongo de Rentema, que han sido erosionados o formados por el río Marañón. No nos olvidemos que el río Marañón es un río gigantesco y es el río que ha formado más pongos. Tenemos, por ejemplo, ¿sí? Ahí el que vimos en el vídeo, el pongo de Mainique. El pongo de Mainique, y ahí ustedes han podido apreciar el río Urubamba. El río Urubamba. Y ahí se ha podido construir la central hidroeléctrica del Machu Picchu, que no está siendo pues aprovechada a un 100%. Tenemos también el pongo del Mantaro, ¿sí? Que ha sido formado por el río Mantaro. Ya lo vamos a ver posteriormente en la fotografía, ¿no? Ahí se ha construido la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución. Tenemos el pongo de Orellana en el río Ucayali. Tenemos el pongo de Mayacita, tenemos el pongo de Aguirre, el pongo de Tambo, ¿no? El pongo del Boquerón del Padre Abad, etc. Muchos de ellos no están siendo aprovechados como debe de ser. Ahora les explico un poquito más. ¿Ve? Por ejemplo, tenemos el pongo de Amazonas, el pongo de Rentema en Amazonas y Loreto. Fíjense, la Amazonía, impresionante. ¿Ven? Ahí el agua, ¿sí? El agua es el factor fundamental, ¿ves? Que podría pues generar gran desarrollo económico en los pueblos. No hay un aprovechamiento de esta forma de relieve. El pongo de Mainique, el que hemos estado viendo, ¿ven? En el Cusco, se aprovecha un poquito ahí en la central hidroeléctrica de Machu Picchu, pero por los huaicos y todo sufrió pues desperfectos y ahora pues está en problema, cuando se podría aprovechar al máximo. ¿Ven? Acacibe, fíjense, el pongo del Mantaro en Huancavelica. Allí sí se han represado las aguas y se ha construido la central hidroeléctrica más grande del Perú. Y ojo, este río Mantaro, en comparación al río Marañón, al río Ucayali y al río Guallaga, pues es prácticamente casi nada. Los otros ríos que les menciono son gigantes, son monstruos, ¿no? En cambio, este río es pequeño además, pero fíjense, ahí se ha construido la central hidroeléctrica más grande del Perú, Santiago Antúnez de Mayolo y Restitución. Entonces, la población se va a beneficiar, va a haber elementos importantes para el desarrollo. Entonces, esa característica nosotros debemos de tenerla en cuenta, mis queridos estudiantes. Cómo aprovechar los recursos que nos ofrece la naturaleza de una manera sostenible. Las cuevas o cavernas
zonas formadas por erosión kárstica en las áreas montañosas, donde abunda la roca calcárea. Son aprovechados como escenarios turísticos y refugios ecológicos. Entonces, las aguas ácidas van a erosionar la roca calcárea y se van a formar las cuevas, las cavernas, las grutas. Y estas formas de relieve pueden ser aprovechadas también económicamente. Primeramente ahí nos dice como escenarios turísticos, lugares turísticos, espacios para que la gente pueda ir a visitar, relajarse y crear conciencia ecológica. Y también como refugios ecológicos. ¿En qué consiste esto? En que las cuevas, las cavernas van a ser espacios donde habitan pues algunos animales. Ejemplos de cuevas o cavernas: la cueva de Huagapo en Junín, la cueva de las Lechuzas en Huánuco, la cueva de los Guacharos en Cajamarca, la cueva de los Tallos en Amazonas, y así por el estilo. Hay un sinnúmero de cuevas. No se olviden, en Perú tenemos pocos espeleólogos. Los espeleólogos son aquellos que estudian las cuevas o cavernas. Y además pues no hay presupuestos destinados para el estudio de estas áreas importantes en nuestro país. ¿Por qué son importantes? Primeramente, para la paleontología, para ver los orígenes, los tipos de suelo, etc. ¿Por qué son importantes? Para el estudio de la fauna. ¿Por qué? Porque las cuevas o cavernas albergan animales que protegen a la población. Acá tenemos, miren, ve una foto extraordinaria de la cueva de Huagapo. Se dice que es una de las más profundas del mundo, pero como no se realizan estudios, no se pueden dar datos más precisos y certeros sobre esto. No hay espeleólogos, como les dije en el video. Otro importante y una de las más visitadas es pues la cueva de las Lechuzas en Huánuco. Fíjense, ya ahí han hecho pues un caminito ahí para que se pueda visitar y los turistas pueden pues tener una visión de lo que en sí, cómo se forma esto y cuál es su importancia. Ahí tenemos estalactitas, estalagmitas, en esta cueva de las Lechuzas. Muy bien, terminamos con la selva alta y hemos visto la cantidad de recursos que tiene. Ahora pasamos a la selva baja. La selva baja Huomaco, Fíjense, ahí les presento la Victoria Regia, Es una planta, una planta en forma de un plato que crece pues en las cochas oquipixcas. Extraordinario. Ahí en algunos de estos son tanto es su espesor de estas hojitas que pueden sostener a una persona. Fíjense lo maravilloso que es nuestra región amazónica. Los relieves de la selva baja. Vamos a señalar algunos y después a través de gráficos les voy a mostrar otros. Tenemos las tahuampas, restingas, altos y finos. Las tahuampas son áreas bajas de la llanura amazónica, por lo tanto permanecen inundadas durante todo el año. ¿Ok? Tengan en cuenta esa teoría. Las restingas son áreas ligeramente altas que se inundan solamente en épocas de lluvia. Tercero, los altos son las porciones que sobresalen en el relieve amazónico. Suelen ser zonas no inundables,
adecuadas para el desarrollo de la agricultura y ganadería. Aquí encontramos las ciudades. Y los filos son llamados también colinas amazónicas. Son áreas con una densa vegetación arbórea, como podemos observar ahí en el gráfico. Las tahuampas o aguajales, como decía la teoría, son aquellas áreas que están completamente inundadas, permanentemente inundadas, todo el año, todo el año. ¿Por qué se les llama tahuampas? Porque predomina la tahua, que es una palmera, o se les llama aguajales porque predomina el aguajal. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿se puede aprovechar para el sembrío? No. Está completamente inundado. Está complejo. Para la piscicultura podría ser, ¿no? Las restingas. Las restingas, en cambio, son áreas un poquito más elevadas donde, ¿sí?, donde se inunda solamente en épocas de grandes crecidas. O sea, cuando hay mucha lluvia. No nos olvidemos, de octubre, noviembre a marzo, sí, hay mucha lluvia en las ciudades. Entonces, allí es donde se inunda. Y estas áreas son importantes ¿para qué? Para el sembrío de frijol, para el sembrío de yuca, para el sembrío de arroz, que son alimentos importantes para la dieta del poblador selvático. Los altos son las áreas que menos se inundan, pero si hay lluvias torrenciales también la inundación se da, pero no en gran magnitud como se da en las restingas o tahuampas, 20, 30 centímetros, qué sé yo, ¿sí? Entonces, elementos importantes, ¿ve? Y ahí también en los altos ya se puede dedicar a una actividad agrícola y ganadera con mayor seguridad. Ahí se han establecido las ciudades de Iquitos, Requena, Yurimaguas, Pucallpa, Puerto Maldonado, por ejemplo, en los altos. ¿Ve? Otra forma de relieve vienen a ser los barrizales. Los barrizales vienen a ser las playas, ¿no? Las playas ahí en la selva, que lo forman los ríos. Los ríos elevan su nivel del cauce y se desbordan. Ahí llevan pues nutrientes importantes, ¿ve? Como el limo, ¿no? Al recogerse en épocas de estiaje los ríos, todas esas zonas quedan completamente abonadas y pueden ser y son aprovechadas, ¿sí?, en el desarrollo agrícola. Pero fíjense, pocos espacios, pocos lugares se aprovechan. Si se aprovecharía más, porque ya tendría el Estado un compromiso para comprar sus productos a estos pobladores, la cosa pues sería mejor. ¿Sí? Miren ahí los pobladores en qué condiciones, condiciones bastante deplorables, ¿sí?, teniendo tanta riqueza. ¿Ve? Por eso, estudiantes, ustedes tienen que pensar que como nosotros desperdiciamos, ¿sí?, lo que nos proporciona la los meandros, ¿ve? Los meandros son esas curvaturas que van presentando, son esas sinuosidades que van presentando en los ríos amazónicos. Por ahí se desplazan pues las grandes embarcaciones. Qué bonito, otra forma de relieve. Se aprovecha básicamente para la comunicación entre los pueblos. No nos olvidemos que para ir, por ejemplo, de Pucallpa a Iquitos por 2 vías, avión, que es bastante caro, muy caro, no es accesible al poblador, y barco. Pero en barco o embarcaciones demora pues un promedio de 6 a 7 días. Imagínense la situación que se presenta en la selva. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, sales de un lugar y parece que en el mismo lugar estuvieras yendo, ¿no? Porque
Eso es lo que presenta la llanura amazónica, esa formación. Otro, las tipishkas que son las lagunas, ¿no? Las conchas o tipishkas, que vienen a ser las lagunas de la selva, que tienen forma de herradura. Son importantes porque allí se puede aprovechar pues la crianza de peces y todo lo demás, ¿no? Que nos ayudaría a consolidar, ¿sí?, una economía más sustentable, una economía más positiva para los compañeros. Pero falta organizarse. Muy bien, hemos concluido con las formas de relieve de nuestro país y espero pues que hayan ustedes formado conciencia y hayan entendido de qué recursos tenemos. Lo que nos falta es capacidad de decisión, nos falta es pues ganas de querer surgir y querer progresar. En nuestro producto ustedes van a explicar, ¿sí?, así como yo lo he hecho, a través de unos gráficos. Presenten un gráfico que esté relacionado con las formas de relieve de la selva y allí explico su importancia. Ya les he dado muchas alternativas, les he dado muchas propuestas. Ustedes desarrollen esto y tendremos pues buenos resultados. Gracias, mis queridos estudiantes, y será hasta la próxima oportunidad donde podamos ya explicar otras cosas y otros elementos importantes. Ya con esta sesión, con esta experiencia, estamos concluyendo el tercer bimestre. Ya en la siguiente clase empezaremos nuestro cuarto y último bimestre. Gracias, mis queridos estudiantes, y espero pues que hagan bien, ¿no?, las cosas para seguir progresando. Hasta luego.